Bueno, presentamos un saludo, una cordial bienvenida a todos nuestros seguidores, nuestras seguidoras, y darles las gracias porque ustedes siempre se han mantenido allí por sus comentarios, porque ayudan y colaboran para que espacio continúe, que tiene como intención seguir enriqueciendo nuestro acervo cultural latinoamericano. Hoy tenemos una invitada muy importante, se trata de Gabriela Castellanos Llanos. Ella es académica, poeta y feminista cubano-colombiana. Es una respetada intelectual, sí, escritora, investigadora y docente, nacida en Cuba con una larga trayectoria radicada en Santiago de Cali. Eh, Cuenta con un doctorado en análisis del discurso de la Universidad de Florida. Ha sido profesora en lingüística, literatura, teoría de género en la Universidad del Valle por más de 50 años. Es cofundadora del Centro de Estudios de Género y Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle. Ha sido galardonada la maestra con el premio de la Mujer Vallecaucana en la categoría científica por su persistente labor de investigación en pro de la equidad de género. Alterna pues el rol académico con la escritura. La maestra es autora de los poemarios Madriguera y bocetos para una autobiografía, novelas históricas como La Guerra de Alejandra y crónicas de corte social, como su libro Fuera de Serie, entre otros. Ahorita vamos a estar eh, mirando la página de Gabriela. Y bueno, de antemano, maestra, bienvenida. Muchas gracias. Me encuentro muy contenta de estar en conversación contigo. Bueno, iniciemos pues por saber, por conocer un poco quién es Gabriela y cómo se comenzó, ¿no? ¿Cómo fue ese inicio, digamos, ese acercamiento con los libros, ¿no? Desde temprana edad, cómo fue esa relación entre Gabriela y la lectura, los libros. Cuéntanos un poco de ti. Sí, yo nací en Santiago de Cuba, que es la segunda ciudad de la isla. Mi padre era profesor universitario, mi madre profesora de bachillerato de español. Ambos me estimularon la lectura desde muy pequeña. Yo aprendí a leer muy pequeña a las piernas de mi madre. Sí, sí, la escuchamos. Sí, me entregaban libros de diverso tipo y recuerdo muy bien que cuando tenían 12 años me trajeron un libro escrito por el primer libro escrito por una mujer. Eso para mí representó una, un despertar, una iluminación casi por haber podido acceder a la voz y a la palabra de una mujer en la novela de Carlota Bronte, Jane Eyre. Y bueno, toda la vida he leído y sigo leyendo y espero seguir leyendo. Es una de las cosas que más disfruto en la vida. Bien, vamos a entrarnos ya un poco de lleno a la escritura, a tu producción, desde la perspectiva, ¿cierto?, del análisis del discurso. El lenguaje, pues, de alguna u otra manera, nunca es inocente, ¿sí? Ustedes producen ensayos, es investigadora, y en los ensayos de contiendas de género, allí usted detalla cómo el patriarcado se incrusta en la cotidianidad, en el discurso, en el habla cotidiana. ¿Cómo, maestra, cómo se da esa transformación, esa mutación de ese discurso hegemónico hoy cuando se afirma? Sí. O sea, desde siempre el idioma español ha tenido la marca de género, ¿no? Empezando por el género lingüístico, el género gramatical de femenino y masculino, pero va mucho más allá. O sea, la impronta del patriarcado en el lenguaje se observa de múltiples maneras. Tenemos la forma como ciertos vocablos, eh, si, se, si se dicen en femeninos, pueden ser más negativos que si se dicen en masculino, por ejemplo, ¿no? Pero además
además de ello está cómo en el discurso aparece un claro perjuicio, sesgo hacia lo masculino como lo hegemónico, como la forma eh, genérica de llamarlo humano, ¿no? Y por supuesto hay múltiples estudios sobre estos fenómenos de cómo el discurso está ya relacionado con el género. Hay un famoso trabajo de Deborah Tannen en que ella habla de que las mujeres eh, a través del vestido, de la forma de escoger cómo presentarnos físicamente a la sociedad, eh, se le puede catalogar, como lo hace la lingüística, como una forma marcada y lo no marcado se reserva para el hombre. ¿Qué quiere decir esto? La forma no marcada es en gramática, por ejemplo, el sustantivo león es la forma no marcada de hablar de esta especie animal. Si usted dice leona, si es femenino, si es una hembra, tiene que añadirle una marca lingüística de la A. Si lo hace en plural, tiene que añadirle la marca lingüística de la S. Entonces, eso quiere decir que lo femenino en el vestir, nos dice Deborah Tannen, de alguna forma debe representar una marca. La mujer al vestirse y al maquillarse y al peinarse, eh, siempre dice algo sobre su sexualidad. ¿Sí? Así como las palabras tienen la marca de lo femenino, la forma del vestir se convierte en una, una forma de manifestar si uno está interesado en presentarse como un ser sexual o no, si uno es, por ejemplo, de un estilo hippie o académico o ejecutivo, etcétera. Mientras que los varones tienen la opción de no decir nada, ni sobre su sexualidad, ni sobre su profesión, aunque obviamente pues sí dicen algo con el saco y la corbata, ¿no? Pero cuando se trata, por ejemplo, de una profesión, todos están uniformados. Nadie revela a través del vestir su interés o no por la sexualidad. Entonces, así vemos que hay muchas maneras en las cuales en el patriarcado las mujeres estamos sujetas a unos códigos culturales que nos determinan y que nos obligan a decir, por ejemplo, al no maquillarnos estamos diciendo algo. Y se han hecho estudios donde se ve que los hombres rechazan a la mujer que no se maquilla por considerarla agresivas, que es algo Sí, realmente paradójico, ¿no? sí, paremos allí un momento y hagamos como un flashback, un retroceso, y devolvámonos a a la juventud, a la época en la que estabas estudiando en el colegio y luego de salir del colegio, allí, o sea, ¿por qué qué es lo que detona que tú te intereses por las letras o en ese momento, qué querías estudiar, ¿cierto? ¿Qué es lo que te lleva a buscar en la filosofía, e incluso en la teología después? ¿Cómo nace el interés por la literatura cuando empiezas a estudiar? Sí, pero como te decía, para mí la literatura es eh, lo más importante. Sin embargo, tuve una época en que me interesé mucho por la filosofía y luego por la teología. Sí, Pero cuando fui a hacer el doctorado, ya casada y con tres hijos, nos trasladamos como familia a la Universidad de la Florida y ahí recuperé mi vocación central, que la había dejado un poco de lado, que es la literatura. Y entonces estudié el análisis del discurso literario. Hice mi tesis sobre la autora británica Jane Austen, porque realmente tenía que hacer una tesis sobre una autora inglesa o norteamericana, puesto que yo enseñaba en el departamento de idiomas, ¿sí? Pero de esa manera recuperé
lo que para mí es mi vocación y mi pasión, que es la literatura, el estudio de la literatura y la escritura de la literatura. Sí, mira, tú tienes una formación polifacética, ¿sí? Filosofía o teología, como dices. ¿Cómo dialogan, digamos, esos discursos, eh, el feminismo, ¿cierto? ¿Cómo dialoga con, con la mística de la teología? ¿Cómo pones a dialogar ambas corrientes, ambas ideologías en tu pensamiento? Bueno, realmente yo me autodefino como una atea cristiana. Ya puedo decir que realmente no soy creyente en ninguna religión, eh, pero sí informa mi pensamiento la filosofía y la teología. En este momento estoy leyendo un libro de Carmiña Navia llamado Sororidad, que es un planteamiento teológico del concepto de sororidad. Eh, Unamuno, el gran escritor español, eh, decía en su novela Doña Tula, perdón, que hacía falta un nuevo vocablo, que fraternal no decía lo que era la hermandad entre las mujeres, que hacía falta la palabra sororal. Bueno, esta palabra ha sido reinterpretada por las mujeres, por el feminismo en general y por las teóricas de la teología feminista como Carmina Navia, ¿no? De todas formas, eh, pues para mí la filosofía sigue siendo una herramienta que incluyo, eh, que me sirve, por ejemplo, en la investigación que acabo de terminar sobre cómo se hace una mujer y cómo se hace un hombre a través del lenguaje, ¿sí? A través del discurso. Eh, Ese libro ya le estoy dando los últimos toques para publicarlo y allí pues la filosofía es muy importante. Sí, y en ese, digamos, pasemos ahora al proceso creativo, ¿sí? A la narrativa propiamente. Bueno, tienes múltiples discursos, ¿no, maestra? Siempre yo le pregunto con los que dialogo cómo separarse de todos esos discursos a la hora de crear, cómo no permitir, o si es, seguramente es la intencionalidad de cada quien lo que quiera plasmar en su obra, pero cómo no permitir que esos rasgos o esa influencia de todos esos discursos pues se dejen ver en tu creación, cómo separar esos discursos, por una parte, por la otra, cómo se da, ¿sí? El proceso creativo en poesía, en investigación, en la narrativa, en las novelas, cómo se da y se gestan cada uno de esos géneros, digamos. Sí. Bueno, la investigación puede servir de base para, por ejemplo, las dos novelas que he escrito. Ha sido muy importante la investigación histórica. Sí, Jalisco pierde en Cali nos habla de el 26 de febrero de 1971 y tiene todo que ver con una época histórica, aunque en realidad su tema es la memoria y la recuperación de la memoria, ¿no? Pues se trata de pintar un mosaico de lo que es Cali. Eh, en la novela Guerras de Alejandra es sobre una niña adolescente en Cuba durante la Revolución cubana y allí también fue muy importante la investigación. El fuera de serie, Días y luchas de una caleña de clase obrera, está en el género testimonio e implicó una investigación particular porque se trata de una biografía novelada de mi suegra. Mi suegra era una mujer
de sector popular y una mujer que para mí es el ser más extraordinario que yo he conocido. Era una mujer que era una ama de casa, pero que tenía una capacidad de, de darse a los demás. Era una mujer muy recta, muy religiosa, pero sobre todo capaz de no solamente criar 5 hijos y hacer pues malabares para poder sostenerlos, eh, sino también de ayudar a los demás. Ella, por ejemplo, sacó a una mujer afrocolombiana que la tenían secuestrada en el Buen Pastor, la habían acusado en la casa eh, donde ella era doméstica, la empleada doméstica, la acusaron de robarse un radio y sin ninguna prueba la metieron en el Buen Pastor y la dejaron 2 años sin hacerle un juicio ni nada y allí la tenían lavando y planchando y cobrando por ese trabajo de ella sin darle a ella ninguna remuneración, alejándola de su familia. Suegra se enteró de eso y movió cielo y tierra para conseguir que un abogado le ayudara a sacar a esa mujer de la cárcel y la sacó de la cárcel. Ayudó a una mujer de estrato popular que había caído en la prostitución y en la drogadicción, la ayudó a sacar de allí. Hoy en día, Olga Lucía es una empresaria que tiene un restaurante muy próspero y ha criado 3 hijos sin volver a caer en las drogas. O sea, se multiplican los ejemplos. Ella era una mujer que se daba a los demás, que hacía hasta lo imposible por cumplir pues el mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso lo hacía doña Lastea de una manera muy especial y ese libro da cuenta de eso, pero tuve que hacer investigación entrevistando a toda la familia de mi esposo y haciendo también algunas pesquisas históricas sobre cómo la ciudad de Cali influye en esa mujer y cómo el trabajo de mujeres como ella dejan también una impronta en la historia de Cali. Sí, para que nos sigas comentando sobre el proceso, pues, en los poemas, en el ensayo. Eh, volvamos a esta novela que es célebre, además, Jalisco pierde en Cali. ¿Por qué recurres a la historia, o sea, a la novela histórica, sí, para, como que para adentrarse o para entender un poco esas heridas de Cali, pues, de tu ciudad, que es tu ciudad Mi ciudad de adoptiva, por adopción, decirlo, sí, de adopción, sí. exacto, la ciudad que amo en Colombia. O sea, yo estaba ya en Cali cuando se produjo el estallido social del 26 de febrero del 71, pero no era todavía parte de la universidad, pero sí estaba viviendo en un barrio popular, haciendo trabajo en esa época teológico todavía, ¿no? De pastoral, evangelizadora, pero una, con una perspectiva nueva, ¿no? Con la teología de la liberación. En fin, yo viví esos procesos, eh, pero después tuve que recuperarlos, pero la chispa que me movió fue que una vecina de mi hermana, un año después, en 1972, cuando se conmemoraba el primer aniversario del 26 de febrero, le decía a mi hermana que ella no se acordaba de nada, ella no se acordaba de un hecho que partió en dos a la ciudad, que llevó a que el presidente Misael Pastrana decretara estado de sitio en todo el país, que llevó a que se solidarizaran con la Universidad del Valle, donde se comenzaron los hechos, eh, que se solidarizaran con ella los estudiantes de todas las universidades públicas del país, donde hubo también apoyo de los sindicatos. O sea, fue un momento en que Cali hubo toque de queda durante una semana, estado de sitio permanente durante más de un mes. O sea, fue un hecho tan impactante que a mí me impactó a mi vez el hecho de que
una persona pudiera olvidarlo en un año, olvidar un momento que de alguna manera también la tocó a ella, puesto que no podía salir ni entrar nadie de Cali durante una semana. Durante una semana el toque de queda fue a las 6 de la tarde, todos los días. Y sin embargo, la persona se olvida. Entonces yo empecé a trabajar, por un lado, el momento histórico, que fue un momento de un gran anhelo de cambio por parte del estudiantado, y eso coincidía con todo el movimiento estudiantil internacional que se daba desde Francia, Estados Unidos, de México y aquí en Colombia, ¿no? Y cómo eso estaba también relacionado con un anhelo de cambio en lo sexual, en, en la vida personal, ¿sí? Y cómo en ese caldo de cultivo de tantas transformaciones, sin embargo, se seguía dando ese problema que señala García Márquez, de que en Colombia no ha pasado nunca nada, ni pasará nunca nada desde el punto de vista de la memoria colectiva, ¿no? Entonces, con esos elementos hice una investigación, una pesquisa, entrevisté a muchas personas que Sí, vivieron el 26 de febrero muy de cerca, y por supuesto hice investigación también en los periódicos, en las revistas, etcétera, y construí unos personajes eh, que son jóvenes y que están viviendo ese momento, pero también to traté de mostrar eh, la historia de Cali desde personas de la clase alta, del sectores populares, eh, personas de distintas edades, y demostrar como una especie de mosaico de toda la ciudad. sí. Y Ese día, pues, o sea, la acción es sobre ese día. sí, ¿no? ¿Te parece que sientes como un compromiso, eh, digamos, un compromiso con la historia local al rescatar como del anonimato la vida de estas personas, por ejemplo, ahora mencionabas a las Tenias, ¿no? Mi suegra las tenía, sí, Sí, ¿crees que tú sientes que en tu obra hay un compromiso histórico, local, pues, claro. Sí, no, para mí es muy importante Cuba y con sobre la todo microhistoria? Santiago de Cuba, pero en este momento es más importante aún para mí Cali, porque Cali es el sitio donde vivo y donde tuve toda mi carrera profesoral y sigo trabajando aquí. Tuve aquí 3 hijos, tengo 5 nietos, y aquí espero que reposen mis cenizas, aunque pues posiblemente las esparzan en los farallones o no sé, en algún río, pero, pero este es el lugar con el que yo realmente me identifico actualmente. Sí, pero y en ese sentido, maestra, esa es como la intención con tu trabajo narrativo, es tener un compromiso eh, con la historia, denunciar qué es lo que busca, digamos, eh, que deje en el lector, ¿no? O cuál es como la intencionalidad en tu trabajo creativo, literario. Bueno, la primera intención es que la gente, que los lectores y las lectoras disfruten estéticamente de lo que escribo, eso es lo más importante. Eh, pero por supuesto quiero también ser lo más fiel posible a mis propias visiones de Cali, ¿sí? A lo que Cali representa para mí. Y todo lo de Cali me duele y me interesa. Y, y siempre me identifico con la realidad y el transcurrir de la vida caleña, ¿no? Pero en cuanto a la escritura, lo que más me importa es, bueno, construir una verdad
pero que es la verdad mía de Cali, y mostrar la diversidad y las posibilidades tan grandes que existen de acción y de visión en esta ciudad, ¿no? Pero lo más importante para mí es que, que haya una posibilidad de un goce estético a partir de lo que escribo. Sí, y mira, ahí estamos viendo poemas, ¿sí? Poemas Ajá. de Gabriela. Estemos en pantalla sus, sus publicaciones. Hay publicaciones en plataformas digitales también, como Para ti surge mi lira, Cantos a mis orillas. Y aquí te quería preguntar que al parecer, ¿cierto? La poesía parece ser como ese espacio donde tienes eh, más libertad, ¿no? Una libertad más íntima. Digamos, en tu ejercicio, escritor, ¿no? Escritora, ¿qué te da el verso, sí? Que te niega el ensayo académico, por ejemplo. Sino la poesía para mí es una necesidad. eh, Siempre estoy pensando en algún poema bueno, eh, el, ¿qué es la poesía? Es una pregunta importante. Para mí es no solo el recuerdo en la tranquilidad de lo que fue una emoción en mi vida, sino también que es una construcción a través de las palabras, ¿sí? De una realidad y de la posibilidad de decir algo que en prosa no se puede decir. O sea, es llevar el lenguaje más allá de las posibilidades de la prosa, más allá de lo que las palabras en su significado de diccionario pudieran decir. Es construir con ellas un espacio nuevo en el lenguaje. Perfecto. Para ir cerrando, porque el tiempo pues en estos medios es corto y seguramente que habrá una segunda parte, porque siempre nos quedamos pues como cortos del tiempo. Mira, tu trabajo como gestora, ¿sí? Como incluso fundar centros de estudio, ¿no? Abrir cátedras en doctorados, abrir caminos, digamos, a nuevas generaciones. Para mí, yo creo que tú eres una de las precursoras intelectuales feministas en la ciudad, ¿sí? Ese libro del 2002, ese libro, yo creo que fueron de las primeras discusiones aquí en el Valle sobre el feminismo. Pero entonces, volviendo, te digo, ¿cuál consideras que es hoy, maestra, la batalla discursiva más urgente, ¿sí? Para las escritoras y pensadoras jóvenes actuales? Bueno, yo no puedo decirle a las jóvenes eh, qué hacer, porque las jóvenes tienen que encontrar sus propios caminos. Pero a mí me emociona mucho ver, por ejemplo, en la Universidad del Valle, que hay esa, ese, ese fermento de feministas, de mujeres que quieren trabajar desde el lenguaje y desde distintas disciplinas, ¿sí? En las formas de construir la emancipación, la libertad de las mujeres, ¿no? Eh, y las mujeres jóvenes siempre están inventando cosas nuevas, ¿sí? Eh, Están inventando, por ejemplo, un género nuevo que molesta muchísimo, muchísimo a los escritores varones, que es tratar de retorcer el lenguaje para hacerle decir una realidad más allá del binarismo hombre-mujer, ¿no? Entonces, te dicen, por ejemplo, que se puede hablar de
de las personas utilizando la marca lingüística E en vez de o A, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un adjetivo, eh, tú puedes decir que, que, que alguien es lindo, linda o linde. Cuando dice linde es porque es alguien que no se define ni como hombre ni como mujer, o simplemente alguien que reconoce que hay muchos géneros, que hay muchas formas de identidad en lo sexual y en el género. O sea, eso es algo que yo personalmente no practico, pero que es una innovación de las mujeres jóvenes en Argentina, en Chile, en Colombia, en España, en muchas partes. Eh, claro que una de las luchas más importantes es la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra el acoso sexual, ¿sí? Y por eso me siento tan feliz de saber que hay mujeres que están hoy eh, luchando en la Universidad del Valle porque haya un verdadero reconocimiento eh, a las mujeres, a las diversidades sexuales, ¿sí? Y que haya una forma de luchar contra el acoso sexual, que siempre es un, un flagelo contra la libertad de las mujeres, ¿no? Eh, luchar contra eh, los problemas que enfrentan las mujeres de sectores populares, contra la violación, contra tantos problemas que siguen siendo eh, importantes y que veo mujeres que están marcando caminos nuevos entre las colectivas feministas de la Universidad del Valle. Es importante, me refería, este era el libro al que me refería en el que género y sexualidad en Colombia eh, y Brasil, ¿no? Y en Brasil, que es del 2002 y que la discusión es cuando, porque por esa fecha estaba en la universidad, estaba estudiando, y esas eran pues como las discusiones desde ese entonces, por eso decía que la maestra Gabriela es como una de las precursoras del feminismo aquí. Bueno, maestra, en últimas palabras, ¿qué le dirías tú a una persona que está empezando, que quiere o que está iniciando en el camino de la creación literaria? ¿Qué se necesita para escribir sí o sí? Para escribir hace falta leer mucho, leer de una manera muy crítica y al mismo tiempo explorar eh, el- la intimidad de cada cual, ¿no? Entonces, es, eh, es conocerse a sí misma eh, y buscar los modos de expresión más personales, al mismo tiempo que se conoce muy bien la literatura, eh, sí, como decía Picasso, para poder innovar hay que haberse sumergido primero en la tradición para poder romper los cánones de esa tradición. Y eso es válido no solo en la pintura, sino también en la escritura. Entonces, leer mucho, Bueno, escribir mucho, pensar mucho y mirarse en la forma más profunda posible. bueno, muchas gracias, maestra. Ha sido un verdadero privilegio, un placer poder compartir contigo estos minutos. Y a nuestros seguidores, seguidoras, le agradecemos por su apoyo, por estar allí, por todos sus buenos comentarios. Y los esperamos este próximo domingo porque tenemos un invitado muy importante de las letras latinoamericanas. Maestra, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Rubén. Muchas gracias a ti.